Saber de Ciencia, un espacio sonoro virtual para la divulgación de la ciencia y tecnología en el Centro Universitario del Sur. Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este podcast para Saber de Ciencia. Yo soy Nadia Sea y el día de hoy estamos aquí para hablar sobre un tema del cual honestamente desconozco, pero por eso los tengo aquí a ustedes. El día de hoy estamos con el maestro Ramiro Rivera y la maestra Alicia Hernández. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Con ellos vamos a estar platicando sobre el impacto de envío de remesas de los emigrados en Estados Unidos a sus familiares en San Gabriel, Jalisco, México. Ya saben que las investigaciones son temas extensos, pero bueno, no voy a hablar mucho. El día de hoy vengo para que ustedes platiquen conmigo y para conocer de este tema. Pero antes de comenzar, me gustaría que por favor, por motivos de registro, se presenten. Maestro, maestra, en el orden que ustedes gusten, por favor, digan quiénes son y preséntense ante nuestra audiencia, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro Rivera, soy profesor en la carrera de Negocios Internacionales y bueno, tengo estudios de economía y de administración. Hemos presentado algunos artículos de esta temática en algunos congresos internacionales y como parte de un trabajo previo que habíamos trabajado allá en el año 2010, 2011 por ahí, acerca del efecto o el impacto de las remesas en la región sur de Jalisco, pues ahora hicimos uno de 12 años después, ¿sí? Okay, maestra, por favor, cuéntenos quién es usted. Mi nombre es Alicia Rodríguez Hernández, soy profesora de asignatura B. Colaboro con el maestro en algunas investigaciones, como en otros dos cuerpos académicos que vienen siendo de innovación y tecnología y educación. Ok, muchas gracias. Pues realmente les agradezco mucho que estén aquí con nosotros porque pues realmente la contemporaneidad de este tema es bastante interesante, algo que escuchamos hablar todo el tiempo, incluso actualmente. Bueno, la verdad, qué padre que existan investigaciones sobre este tema. No son sencillos de hacer, pero ya ustedes me platicarán. Para comenzar, ahora sí, quisiera hacerles unas preguntas de contexto. Por ejemplo, ¿qué es una remesa? Es el envío de dinero de personas que radican en otra nación a su país de origen. Por ejemplo, el envío de dinero que envían las personas que radican en Estados Unidos a sus familias, en este caso, como en San Gabriel. Ok. Bueno, hay definiciones técnicas acerca de las remesas. Las remesas son transferencias financieras de parte de emigrados a un país y que ese dinero lo envían a sus familiares en otro país. Esas se consideran remesas. Ok, muchas gracias. Y bueno, realmente voy a repetir el nombre. Impacto de envío de remesas de los emigrados en Estados Unidos a sus familiares en San Gabriel, Jalisco, México. Ustedes lo enfocaron en esta zona, en este municipio, pero cuéntenme, por favor. Obviamente me gustaría saber mucho sobre su investigación, así que cuéntenme cómo fue el acercamiento que hicieron con el municipio, las personas, o cómo le hicieron para poder empezar esta investigación en un municipio de tal magnitud. Bueno, se escogió el municipio de San Gabriel porque uno de nuestros compañeros que colabora en esta investigación, es de San Gabriel y era también de interés de la jefa del Departamento de Estudios Sociales que se hiciese un trabajo en particular sobre ese municipio de San Gabriel. Y el interés tenía que ver también porque es una región que no hay muchos estudios de esta índole y porque se prestaba por la circunstancia de que es una población que tiene una altísima emigración hacia los Estados Unidos y por lo tanto queríamos saber qué tanto dinero enviaban los familiares que trabajan en Estados Unidos al municipio de San Gabriel, Jalisco. Y bueno, los resultados fueron muy interesantes, muy importantes, que esto se puede traspolar a otros municipios del mismo tamaño, en el entendido de que Jalisco es el primer estado de la República Mexicana que recibe remesas a nivel nacional. Y de ahí que era importante destacar un municipio como muestra de que en Jalisco, de los 125 municipios, reciben remesas y son una fuente importantísima para la economía de esa región.
Ok. Y cuéntenme, ¿cuánto tiempo les llevó hacer esta investigación? Desde que les interesó el tema hasta, por ejemplo, cuando obtuvieron los resultados. Pues la duración se llevó desde la formación del proyecto hasta la recolección de datos, se llevó entre 8 a 9 meses. Ok. Y me imagino que durante todo este tiempo estuvieron platicando con personas de este municipio, yendo y viniendo para obtener datos, las entrevistas, todo esto. Bueno, afortunadamente contamos con colaboradoras que son de ese municipio, alumnas, a las cuales se les instruyó, se les preparó, se les entregó un cuestionario que elaboró la doctora Hernández y que se nos permitió recabar información de una forma muy eficiente, y la ventaja que se tiene es que estas personas conocían a la mayoría de las personas que fueron entrevistadas, dado que es un municipio pequeño, es una población pequeña. Entonces, realmente ellas fueron nuestras agentes de obtención de información, de datos, y el compañero Erwin Peña, él también colaboró en el trabajo, él es de allá, de esa región, y se facilitaron las cosas para que fuese, pues, relativamente fue rápido, sobre todo la parte ya de aplicación de las encuestas. El trabajo, pues hubo un trabajo previo que duró meses, y un trabajo posterior que fue ya bajar los datos, interpretarlos y hacer los escritos para publicarlos en algunas revistas de corte científico. Ok, muchas gracias. Y bueno, al momento de hacer esta investigación, me imagino que debieron haber tenido como documentación previa, o al menos haber conocido la historia del municipio, saber cuánta población había en este municipio, ¿no? Y al momento de obtener sus resultados, cuéntenme, ¿hicieron una comparación? ¿Vieron que había un antes, un después? ¿Qué encontraron? Pues realmente en sí la cabecera municipal sí es extensa por sus rancherías, por sus comunidades que tenga, sus agencias, delegaciones, pero solamente se enfocó a la cabecera municipal, que cuenta con 1,874 familias residentes en el área central del municipio, y de ahí se identificaron las 400 familias que tenían parientes en los Estados Unidos, a partir de las cuales se generó una muestra aleatoria de 204 familias, y esta se seleccionó a un nivel de confianza de 95% y un margen de error al 5%. De acuerdo a los datos que está proporcionando, decidimos que el trabajo se hiciera sobre familias que corresponden a casas, ¿sí? Entonces, si para obtener la población de la cabecera, pues más o menos lo multiplicamos por 4, que son los elementos promedio por hogar, y da como 8,000, 9,000 personas, habitantes de esta cabecera, ¿sí? Del municipio son más por las delegaciones y agencias, pero nada más nos concentramos en la cabecera municipal. Ok, muchas gracias. Y ustedes tomaron en cuenta estas familias, estos hogares, ¿no? Pero estas personas que enviaban dinero de Estados Unidos hasta acá, cuéntenme, ¿notaron algún parentesco? ¿Eran, por ejemplo, en una familia era el hijo o era el esposo? ¿Qué parentesco notaron? Bueno, en el trabajo porque hubo unas preguntas relativas a eso, y en las conclusiones del trabajo se anotó que más del 50% del universo son padres, ¿sí? Y el resto son hijos, o sea, que envían a los hijos, y la otra parte era de familiares cercanos como tías, hermanos. Okay. Pero la mayor parte son padres e hijos, que es casi la totalidad de los beneficiarios del envío de las remesas. Okay. Los que se encontraban en San Gabriel. En San Gabriel. Ok. Y bueno, cuéntenme un poquito también sobre estas encuestas que ustedes mencionan, ¿no? Estas entrevistas. ¿Qué información contenían? ¿Qué estaban buscando más o menos en estas entrevistas? Bueno, lo que intentábamos conocer, principalmente el objetivo, es
saber cuánto enviaban. Y obviamente que hay diferentes estratos de envíos, de cantidades, y sacamos un promedio. El promedio que obtuvimos fue de 380, ¿sí? Sí. Lo cual coincide, para nuestro beneplácito, con los datos del Banco de México, con Banjico, que ellos lo ubicaron en el último dato que proporciona el INEGI, que fue como en marzo, lo ubican en 382. Entonces estamos en la cantidad casi exacta, que es el promedio que están recibiendo por familia, ¿sí? 380. Ese fue el objetivo. Ahora, como parte secundaria, quisimos saber qué hacían con ese dinero, en qué lo aplicaban, cómo se lo gastaban, porque hay una teoría de que dice que mucho de ese dinero sirve para la inversión, para que la gente invierta y mejore sus capacidades y habilidades, lo cual el resultado no es del todo cierto, sino que la mayoría del dinero lo aplican para la alimentación principalmente, para ropa, para transporte, es decir, para lo básico. Y de hecho el estudio concluye también que lo que reciben estas familias, en algunos llega a ser hasta del 60 o 70% de los ingresos totales del hogar, lo cual es grande. O sea, es un ingreso para algunos que se convierte como su ingreso principal, ¿sí? Pero hay otros, porque les digo, hay diferentes datos que nos arroja que cerca del 50% complementa sus ingresos, o sea que es del 50-50. 50 de las remesas y 50 de ingresos propios, ya sea por trabajo, por vender cosas, etcétera. Entonces, creo que es lo más destacable del trabajo y que fue casi el objetivo del mismo. Ahora, a colación viene que se puede inferir que beneficia a toda la comunidad, porque ese dinero que se gasta en el municipio hace que circule el dinero y se crea un flujo de negocios y de comercios que son beneficiados por las remesas. Por eso es importante para México el tema de las remesas. Incluso con esto que me comenta, estas personas que reciben de 50 a 60% del dinero de Estados Unidos, básicamente llegan a incluso depender de ello, de que si las familias por alguna razón llegan a regresar a México, ¿qué se va a hacer con ese ingreso, no? Efectivamente, por eso muchos que trabajan en Estados Unidos, pues son el sostenimiento de los hogares de México. De hecho, si Jalisco es el primer lugar, eso significa que para Jalisco es una de las entradas principales, y sobre todo en regiones rurales, que es los que más despiden, los que más salen, lo que le llamábamos antes braceros a Estados Unidos, ¿sí? Y siendo Jalisco el número 1 de la República Mexicana en este último año y lo que va del 2023, pues se convierte para Jalisco en una importante fuente de ingresos y una importante fuente de sostenimiento de hogares. Y eso hace que haya menos pobreza en el país. De hecho, en los últimos datos que dio el gobierno de México, están contentos porque les están saliendo buenos datos relativo a el combate a la pobreza en México, sobre todo a la pobreza extrema. Y uno de los elementos que son pivote o son pilares de este buen desempeño es sin lugar a dudas las remesas. Okay. Maestra, ¿algo que quiera comentar? Ok. Bueno, ya me comentaba usted esto sobre que no se cuenta que las remesas son parte importante de la economía de Jalisco principalmente. Incluso yo no lo sabía, pero ahora quisiera hacerle la pregunta que querías hacerle de principio, que aunque va a sonar un poco redundante, pero pues, ¿cuál es el impacto del envío de remesas? Ok, lo voy a poner en contexto. A nivel mundial, el país número 1 receptor de ingresos por remesas es la India.
con cerca de 100,000 millones de dólares. El país número 2 del mundo es México, con 60,000 millones de dólares que se acumularon el año pasado, o sea, en el 2022. El tercer lugar es China, y vienen otros países. Pero es de tal el impacto de las remesas que hay países como países de Centroamérica, como Haití, de las Antillas, que se convierte en el 50% de los ingresos de ese país. O sea, el impacto es brutal en países pobres. O sea, brutal positivo. ¿Sí? Sí. En México, el impacto no es tan fuerte porque, de hecho, representa esos 60,000 millones de dólares, representan el 4% del PIB nacional al 2022. O sea, el 4% no es mucho, ¿sí? Pero sin embargo, se convierte en uno de los cinco más importantes fuentes de ingresos del país. Entonces, las remesas está en los primeros lugares, ¿sí? De hecho, le ganan nada más algunas 2 o 3 actividades a las remesas, como son la maquila. O sea, México es un país de maquila, sobre todo la industria automotriz, que es la que más exporta, ¿sí? Entonces, el impacto, ahora te lo voy a traer a nivel México. En México el impacto es grandísimo porque es un detonador de otras empresas, sobre todo que tienen que ver con la alimentación, con La vestimenta. compra de ropa, Salud. con transporte, con educación, porque muchos, por ejemplo, los hijos que reciben estas remesas usan ese dinero para estudiar, ¿sí? Entonces, el impacto favorece al país porque fíjense que es una válvula de escape social. Es decir, este ingreso hace que haya paz y tranquilidad en muchas regiones de México, porque cuando no hay dinero, pues se generan delincuencia, altísima delincuencia, ¿sí? Entonces, al haber dinero, se crean fuentes de empleo, se crean fuentes de ingresos y se crea un círculo virtuoso alrededor de esto. Entonces, la conclusión de nuestro trabajo es que el impacto ha sido favorable para las naciones más pobres y ha sido favorable para países como México porque compensan lo que algunos gobiernos o empresas no pueden realizar, ¿sí? Okay. En cuanto a nuevas empresas. Ok, muchas gracias. Y ahora, haciendo un poquito el cambio a esto, ya me estaba hablando de lo positivo que es para las familias tener ingresos de este tipo, pero ¿hay un lado negativo en todo esto? Bueno, sí, como todas las cosas tienen su pro y sus contras. El lado negativo, sin lugar a dudas, es que se nos va mano de obra, gente con mucha capacidad, con muchas habilidades, a ofrecer esas capacidades a Estados Unidos, principalmente a Estados Unidos. Y que eso puede ocasionar en las familias, pues que haya la pérdida del padre o la pérdida de la madre, porque se van también mujeres, y pues se pierde la figura, las figuras paternas y maternas, pudiendo incidir negativamente en el desarrollo de los hijos, por la falta de la figura, ¿sí? Y se convierten pues en proveedores simplemente de dinero, pero no están presentes. Y otro fenómeno que ocurre es que muchos de los que se van ya no vuelven y hay pues disfuncionalidades familiares. Hay familias disfuncionales derivado de este fenómeno de la migración. Otro detalle que se da en las regiones, muchas regiones que traen, muchos de los que se van, pues, vicios o mañas que aprenden allá que no son buenas y pues trastocan algunas regiones, ¿sí? Como se dio el fenómeno en El Salvador y Centroamérica de las famosas maras que se hicieron en California y pues agarraron una subcultura que la traen para acá y pues son en algunos casos pues muy violentos, ¿sí? Como ocurrió en esos países. Esas son de las cosas negativas. Desde el punto de vista de la economía,
el lado negativo que yo le veo como profesor es que la mayoría de los que reciben dinero no lo invierten en negocios o empresas que les permita multiplicar ese dinero y hacerlo crecer. Entonces falta, yo creo, que como universidades, que nosotros hagamos emprendimientos o hagamos colaboraciones con los municipios para que a la gente que recibe dinero se les enseñe cómo construir, hacer una empresa con el dinero que reciben, cómo invertirlo de tal manera que ese dinero lo hagan crecer. Y lo único que hacen realmente ahorita, como reciben, así como lo reciben, así se va. Entonces, no están creciendo económicamente, solamente subsisten. Ok, ya para más o menos ir concluyendo, pero al mismo tiempo generar divulgación con toda esta información que me están brindando, pues cuéntenme un poquito de cuál es el punto de esta investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron que de verdad les sorprendió, que fue como esta investigación prácticamente nos llevó a esto? Bueno, fueron varias cosas que en las conclusiones, de hecho, lo recalcamos, y lo que me llama la atención de todo esto es que se nos va gente vuelvo a decir, ya se nos está yendo gente con grados de licenciatura. O sea, de hecho, yo tengo alumnos egresados, que ya se fueron a Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos. Incluso el otro día platiqué con una chica que ya está estudiando una maestría en Estados Unidos. Le revalidaron sus estudios, de hecho vino por su título, y platicando con ella me dice que obviamente que les va mejor en Estados Unidos y que la preparación que recibió en México le ha servido muchísimo, porque incluso dice que el nivel que ella lleva es muy competitivo con los de Estados Unidos. Incluso por un fenómeno que se está dando en Estados Unidos de que es muy caro estudiar, es muy caro ser profesionista en Estados Unidos, porque tienen que financiarse, porque se paga. Entonces, no está habiendo muchos profesionistas en Estados Unidos. Es un fenómeno que se está dando, ¿sí? Y los mexicanos que van con títulos están siendo absorbidos en el sistema. Y ahí lo que yo veo mal es que México los prepara, nuestro país invierte en impuestos para los jóvenes para que se beneficie Estados Unidos. Porque Estados Unidos se está beneficiando con el capital preparado en México. Y eso yo digo, caray, hagan de cuenta que estamos preparando gente para que ellos los usen. Y aquí México se queda sin esa ventaja, ese bono, porque es un bono demográfico capacitado, que es el de los jóvenes, que se nos están yendo. Ese es un punto que vi. El que dicen fuga de cerebros, ¿no? Es fuga de cerebros y fuga de jóvenes con capacidades también de tipo de ingeniería, de administración, y la verdad están saliendo bien de nuestras universidades, porque yo le dije, ¿qué tal? Dice, no, pues soy competitiva estando en Estados Unidos, y otros jóvenes que trabajan allá, ¿sí? Entonces, ese fenómeno se está dando. Y la gente que se está yendo, por ejemplo, mano de obra, se está yendo jóvenes y mano de obra calificada en nuestro país. Ya no es como antes, que eran nada más para jardinería. No, ya se está yendo ingenieros, licenciados, técnicos, un montón de técnicos en mantenimiento, técnicos en laboratorios, técnicos en computación, y todos absorbidos de buena manera en Estados Unidos. Y muchos se quedan ya a vivir a Estados Unidos y ya no quieren volver a México. Ese es el detalle que yo veo como una cosa un poco negativa. La otra es que no se invierte, que es también para mí un hallazgo de que es que no invierten. Y era una especie como de mito o creencia de que el dinero servía para impulsar nuevas empresas. En verdad que no lo hacen. O sea, el estudio nos arrojó que cerca de un 10% lo invertía en algún comercio, en algo de vender algo. Pero el 10% es muy poquito. Entonces, dando yo materias de finanzas, descubro que ahí hay una oportunidad
Pero hay que enseñar a la gente a que sepan invertir su dinero para que no se pierda en solamente consumo y gasto, ¿sí? ¿Qué más vimos? Pues que el grado académico con el que se van subió a bachillerato y profesional. ¿Qué más? De que la mayoría vuelve, pero nada más vuelven por temporadas y se vuelven a regresar, ¿sí? Otra pregunta que hicimos que también me llamó la atención es que, curiosamente, solamente un 20-25% de los que están en México se quieren ir a Estados Unidos. El 50% no quiere irse, se quieren quedar en México, ¿sí? No, tendríamos que hacer una investigación posterior a ver por qué se quieren quedar, o ¿sí? Los motivos. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Es que todo es muy interesante e importante, ¿sí? De esta investigación. Y luego todos los factores que entran aquí, por ejemplo, desde el cómo se fueron a Estados Unidos, el a dónde llegaron y dónde residen actualmente, o cuánto ganan estando allá y cuánto pueden mandar, ¿no? Es como es un análisis muy grande de todos los factores que pueden existir, del cómo termina el impacto acá en México, de todas las cosas que salen, tanto culturales como de estudios, como económicos, como las razones o los motivos personales de cada persona por las cuales decide irse, y las razones por las cuales no quiere volver, las cuales el regresar ya no es una opción, o el cómo las familias incluso llegan nada más a depender de ese dinero, ¿no? De ese monto que reciben, y ya no pueden salir de ahí, ¿no? Ese es el detalle, que eso que estás diciendo es una muy buena interpretación, de que la gente se acostumbra a esos ingresos y se convierten en receptores beneficiarios comodinos, voy a utilizar esa palabra, y ya no tratan de luchar o ir por más, ¿sí? Ya están en una zona de confort. Y por eso yo creo que el 50% no se quiere ir, porque están en una zona de confort, de receptores de ingresos. Y, me manda mi papá. Y aquí estamos a gusto, porque el dinero que envían, ese es otro detalle importante que se me había pasado. El dinero que envían, esos $382 en promedio, de acuerdo al Banco de México, al multiplicarlos por la paridad del tipo de cambio, pues se hace muchísimo en pesos mexicanos, ¿sí? Nada más que este año le ha ocurrido un fenómeno a esos ingresos. Realmente están recibiendo menos en términos reales. ¿Por qué? Porque tenemos dos fenómenos convergiendo al mismo tiempo. Tenemos la inflación mundial, y en México ronda la inflación sobre el 6.8 más o menos, ¿sí? Bajó en este mes anterior. Pero tenemos que en la paridad dólar-peso se adquiere un dólar ahorita por 17 pesos, cuando hace un año estaba en 20, 21. Entonces la gente recibe 10% menos, incluso hasta más, a como está bajando la paridad. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora compran menos, o sea, su poder adquisitivo menguó, bajó. O sea, compran menos por el fenómeno de inflación y el fenómeno del tipo de cambio. Entonces, para los que celebran que el tipo de cambio del peso mexicano es superpoderoso, la mala noticia es que para algunas personas y algunos negocios, sobre todo los exportadores y los receptores de remesas y los de turismo, están ganando menos dinero por el tipo de cambio, ¿sí? Sí. Entonces, eso es importante destacar, que este año no le ha ido bien a los que reciben dólares. Ok. Muchas gracias, pues. Ya ahora sí, para ir concluyendo con esta investigación, cuéntenme ¿con qué objetivo realizaron esto? Pues el objetivo fue conocer al año 2023 el fenómeno de las remesas. Este trabajo yo ya lo había hecho en otro tiempo, como lo dije al inicio de esta plática. Yo quería saber
si había evolucionado, si estaba mejor o peor. Y la verdad sí evolucionó porque se reciben más dólares. México se ha beneficiado mucho más con las remesas. De hecho, es parte fundamental de la balanza de pagos del gobierno de México. Está en las cuentas de la balanza de pagos, en la cuenta corriente. Y eso afecta positivamente a la cuenta corriente. O sea, en los números del gobierno de México aparece como algo positivo, como una palomita, ¿sí? Entonces, el objetivo fue saber a este año 2023 cómo estaba el fenómeno de las remesas, si había subido, que sí subió en cantidad, y si la gente también recibía más en términos reales, lo cual no está ocurriendo en relación al año pasado. Pero en relación a hace 10 años, obviamente que sí los ha beneficiado muchísimo, porque hace 10 años la paridad del tipo de cambio andaba sobre 14 pesos, me acuerdo, ¿sí? Y ahorita anda en 17. Entonces han sido 3 pesos que llegan más al país, ¿sí? Aunque las cosas valen más, también hay que sumarle el efecto inflacionario. Entonces, tendremos que hacer otro estudio que no es tópico para lo que estamos realizando, ¿sí? Me estás dando buena idea de hacer un estudio cómo la inflación y la paridad han afectado a los ingresos de las personas en México. Ok, cuando lo tengan, pues aquí tienen un espacio con todo el gusto. Muy amable. Muy bien. Realmente de mi parte esto es todo. No sé si a ustedes les gustaría concluir con algo más. ¿Algún comentario? Pues a grandes rasgos decir que las remesas son fundamentales para los países exportadores de mano de obra, para los países que son por naturaleza excedentes de trabajadores, en el sentido de que en su país no se les brindó la oportunidad, y que eso habla pues de que los países que son receptores de remesas realmente tienen carencias de creación de empleos, porque lo óptimo sería que se quedara toda esa gente. Lo óptimo es que no hubiera migración masiva. Sin embargo, no es así. Y eso tiene que ver con una interacción macro a nivel de las empresas de los consorcios mundiales, que lo que hacen es aprovecharse de la mano de obra barata para enriquecerse. O sea, es un fenómeno de mayor envergadura, porque curiosamente todos los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, por la condición de indocumentados, ganan menos dinero. Lo mismo los chinos, lo mismo de la India, ¿sí? Y a ellos, todos los que se van, les urge tener tarjetas de residencia, tener permisos de trabajo en el país de Estados Unidos, y Estados Unidos pues se ha aprovechado de esas circunstancias pagándole los sueldos más baratos. O sea, los mexicanos son los que más mal ganan en Estados Unidos en relación a todo el universo de trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir, se aprovechan de su estatus de indocumentados, y los que ya están documentados se aprovechan de su estatus de ser migrantes y de ser latinos. Sigue habiendo cierta discrepancias en esas cosas, y los sueldos no son parejos. No es lo mismo lo que ganan los de otras nacionalidades u otros orígenes étnicos que el origen latino. Ahí también es otro tema. Okay. Realmente espero que les haya gustado todo lo que los maestros nos compartieron el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero poder pronto volver a platicar con ustedes, y ya saben que, pues, bueno, como ya me comentaba usted, maestro, el tema no termina aquí. Falta mucho por estudiar y falta mucho por comentar, pero por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos invitado. Y espero que quienes nos escucharon el día de hoy también se la hayan pasado muy bien y hayan aprendido igual o tanto como yo. Pero por lo pronto me despido, y desde las cabinas del Laboratorio de Periodismo del Centro Universitario del Sur les doy las gracias por habernos escuchado el día de hoy, y nos espero en el siguiente podcast para saber de ciencia. Adiós.
Esto fue Saber de Ciencia, un podcast que lleva la ciencia al alcance de todas y todos.